Y en esta ocasión me voy a enfocar al tema del IVA. El IVA, olvídate ya del régimen. Aquí ya no importa el régimen. Si eres coordinado, si eres física, si eres moral, aquí no importa. Aquí, ¿qué grava IVA? En este sentido, está obligado a pagar el IVA la persona física y moral que en territorio nacional realice el acto o la actividad siguiente. En ese sentido, si la persona física, por ejemplo, transportista, lleva a cabo una actividad, dice aquí, prestación de servicios independientes. Ese servicio que lleva a cabo el transportista, que es flete, se grava a la tasa de 16%, la tasa general como tal. Así que esa actividad sí es una actividad gravada de principio, porque dice enajenación de bienes, prestación de servicio independiente, el otorgamiento del uso goce temporal de bienes o la importación de bienes o servicio. Quedaría aquí en la prestación de servicio independiente, el transporte. Por lo tanto, si una persona física que se dedica al transporte terrestre de carga federal, al foráneo de pasaje y turismo, al terrestre de carga de materiales o de pasajero urbano y suburbano, será una actividad gravada a la tasa de 16, salvo que en algunos casos la operación esté exenta. Te quiero decir, el transporte en algunos casos estará exenta. El de materiales, el de bienes, el de mercancía, olvídate, va a estar grabado. Aquí sí, en ese sentido, no hay nada que hacer. ¿Sale? O sea, el flete va a estar grabado. No hay nada que exente esa actividad. Vamos con el otro, el de personas. Vamos a revisar. A ver, ¿cómo voy a determinar el pago mensual de IVA? Es mensual. Salvo que en su momento haya optado por tributar en el régimen de incorporación fiscal y que haya presentado el aviso de permanencia. En ese sentido, el pago sería bimestral, ¿verdad? Sería bimestral. Entonces, ¿qué va a hacer el transportista? Va a tomar el valor del acto o la actividad, 16%, menos la retención. Eso lo vemos ahorita. La retención, porque les quiero decir que hay retención de IVA, IVA retenido, menos el IVA acreditable, pagado. ¿Y qué me queda? IVA por pagar o en su caso a favor. Ahí está el procedimiento. Por ejemplo, veamos este punto. 14 de la ley del IVA, aquí está, que es una actividad. Establece que se considera prestación de servicio independiente la prestación de obligación de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen, y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes. Aquí viene el transporte de personas o bienes. Es una actividad grabada. Por lo tanto, si yo me dedico a transportar materiales, no importa si eres físico o moral. Aquí no interesa. Si eres coordinado o no, mientras te dediques al transporte terrestre de materiales, llevada a cabo en territorio nacional, el IVA que se va a pagar es 16%. La condicionante que esté efectivamente percibido, cobrado. ¿Para qué? Para que pague el impuesto al valor agregado. Seguimos.
Igual, yo me dedico al transporte terrestre de turistas llevado a cabo en territorio nacional. Quiero saber si pago IVA. Ya está, se prestó el servicio en marzo. PPD 99. No, no se paga el IVA en ese momento. Hasta que se cobre en abril, se hizo el complemento de pago. En ese momento se genera el IVA causado, trasladado. Yo tengo que hacer el pago ante la autoridad fiscal, ¿verdad? Aquí está. 16,000 pesos. Efectivamente cobrado en el mes de abril. ¿Sale? De acuerdo al ejemplo. Seguimos. Importante. El servicio se lleva a cabo total o parcialmente por un residente del país. Por eso es tasa 16%. Tenemos otro tema que es la exportación de servicio, que es tasa 0%. Importante. Y ahí, cuando se exporta, cuando es un transporte internacional de bienes prestado por residentes en el país, siempre que dicha prestación se inicie en territorio nacional y concluya en el extranjero. Pero podemos tener también un transporte internacional de bienes, y ahí déjame decirte que en ese sentido hablamos de exportación. Y la exportación se aplica la tasa 0%. Viene lo siguiente, ya hemos visto algunos casos. Victorio, me dedico al transporte de escolar, por ejemplo, se me ocurre, el transporte escolar. Grabado a la tasa de 16. No hay nada que exente. Oye, me dedico al transporte de personal. Grabado, no hay nada que exente. Oye, me dedico a hacer paseos. ¿Sí? Transporto a las personas a un centro o a un parque acuático, se me ocurre. ¿A qué tasa? 16. O sea, no hay nada hasta aquí que se exente. Ahora bien, vean lo que nos dice el artículo 15. Tocando el tema de personas, de bienes, ya quedamos que está grabado. El artículo 15 de la ley del IVA establece que los actos o actividades por los que no se pagará el impuesto en la prestación de servicios, entre otros, el transporte público terrestre de personas que se preste exclusivamente en área urbana, suburbana o zona metropolitana, no hay pago de IVA. Ahí está. A ver, vamos a poner ejemplos. Es interesante. Ahí está en pantalla. A ver. Si yo transporto, yo soy un transportista, bueno, soy un taxista. ¿Sí? Soy un taxista. Mi zona es en la Ciudad de México. ¿A qué tasa? No tengo tasa. Está exenta la operación. Es exento. ¿Por qué? Porque el transporte es público. ¿Sí? Es público. Tengo concesión del gobierno, tengo permiso del gobierno para poder llevar a cabo esa prestación de servicio. Es terrestre de personas y lo más importante, que se preste exclusivamente en un área urbana, suburbana o zona metropolitana. El tema es, ¿qué es urbano? ¿Cuándo se considera que es urbano? ¿Cuándo se considera que es suburbano? ¿Y cuándo se considera que es zona metropolitana? Porque me queda claro que si es en la Ciudad de México, está exento. Pero ¿qué pasa si voy de aquí en la Ciudad de México, Indios Verdes, para que se ubique la zona, la parte norte de la Ciudad de México, y me voy a San Cristóbal, no de las casas, ¿no? San Cristóbal, Ecatepec. Pero no llego hasta allá, ¿eh? De ahí de Indios Verdes voy a, ¿qué será? 10 kilómetros.
rumbo a San Cristóbal, Ecatepec. No llego hasta allá, aclaro. 10 kilómetros nada más, pero ya salí de la Ciudad de México. Voy por autopista. Pregunta, ¿a qué tasa? La pregunta sería, ¿es urbano? ¿Es suburbano o es zona metropolitana? Mira lo que nos dice esta regla miscelánea. Está en tu material. 436. 436. Dice, se entiende que el transporte público terrestre de personas que se preste exclusivamente en área urbana, suburbana o zona metropolitana, cuando el transporte prestado al pasajero se realice en cualquiera de los siguientes supuestos. A ver, veamos. La distancia entre el origen y el destino del viaje sea igual o menor a 30 kilómetros. ¿Qué tal, Así que yo tengo que medir la distancia entre el origen, es más, salir de Indios Verdes, del metro Indios Verdes, y me voy rumbo a Ecatepec, San Cristóbal, Ecatepec. 10 kilómetros nada más, rumbo para San Cristóbal, pero 10 kilómetros. ¿A qué tasa? Exento, porque no excede de 30 kilómetros. Vean qué interesante. Sigue siendo zona metropolitana, ¿verdad? Aquí tienen que medir, aquí tienen que establecer la distancia entre el origen y destino del viaje, sea igual o menor a 30, y dice origen en donde el pasajero aborde el medio de transporte y destino el lugar de descenso del pasajero, ¿verdad? Siguiente, el origen y destino del viaje se ubique en un mismo municipio. Oye, mismo municipio, no salgo de la ciudad, estoy en el mismo municipio. Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, mismo municipio. No salgo de Cuauhtémoc, pero las distancias, ejemplo, están a más de 30 kilómetros. No pasa nada, sigue siendo exento. ¿Por qué? Porque está en un mismo municipio. Igual en los estados, ¿no? Donde estén, el mismo municipio o la misma ciudad, origen y destino del viaje se ubique en la misma ciudad. Igual exento, ¿sí? Aunque sea más de 30 kilómetros. Oye, la ciudad desde el sur al norte son casi 70 kilómetros, se me ocurre. Sigue siendo exento. ¿Por qué? Porque está el origen y el destino del viaje se ubica en la misma ciudad. Ahí está el tema. Miren qué interesante, por eso aquí les puse algunos ejemplos. 7 kilómetros, exento. 25 kilómetros, exento. Origen y destino, miren, en el primer caso, el transporte es público, porque hay que tomar en cuenta también que sea público. Si es privado, ya, grabado. No importa, no importan los kilómetros, ¿verdad? Ese es el punto. El siguiente ejemplo, transporte público, origen y destino 25 kilómetros, miren, exento. Mismo municipio, público, transporte, sigue siendo exento. Misma ciudad, transporte público, sigue siendo exento, ¿verdad? Ahí está el tema. Entonces, ¿qué va a estar grabado? Entonces, ¿qué va a estar grabado? Aquí lo tienen en pantalla. Miren. El transporte privado está grabado. El transporte escolar, el de personal, aquí no hay nada exento. No hay nada que hacer. Al ser privado, todo está grabado. Aquí no importan los kilómetros, ¿verdad? El transporte de bienes también va a estar grabado. Mudanza, fletes, aquí no importa.
No importan los kilómetros. ¿Por qué? Porque es de bienes. Tiene que ser de personas y que sea público, ¿verdad? Turístico también está grabado. El servicio que ofrece una agencia de viajes, los paquetes turísticos están totalmente grabados. El transporte foráneo está totalmente grabado. De la Ciudad de México a Puebla. Me voy a la terminal de aquí de la Ciudad de México, la terminal del norte, y rumbo a la ciudad a Puebla capital, a la terminal. Entonces, grabado. ¿Por qué? Porque es foráneo. No aplica para vía marítima, férrea o aérea, porque ahí ya no entraría en el supuesto, ¿verdad? O sea, de entrada estaría totalmente grabado. Ahí está el tema de los transportes. Importantísimo, entonces, tiene que ser público para estos efectos. ¿Qué se considera público? Es contar con una concesión de transporte público para estar exento, es decir, un permiso o concesión vigente emitido por una autoridad federal o estatal competente. Si te emite el permiso el Estado, es público. ¿Sí? En ocasiones, algunos estados dan el permiso, dan la concesión y se considera que el transporte es público como tal. ¿Sale? Y ahí está, miren, otro ejemplo, mientras sea público, es urbano, sigue siendo exento. Y lo que comenté ahorita, lo de la zona exclusiva de área urbana, suburbana y zona metropolitana. ¿Seguimos? Ahora sí, para terminar, yo aquí les puse un caso práctico, ¿verdad? Que me parece interesante analizar. Miren, es una persona moral residente en territorio nacional dedicada al transporte terrestre de bienes y personas llevadas a cabo en territorio nacional, y personas llevadas a cabo, bueno, se refiere al transporte, no en territorio nacional, ¿verdad? Se refiere al transporte nacional de personas. Desea conocer el IVA que debe pagar correspondiente al abril 23. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Miren, yo aquí imagínate una persona que se dedica al flete, se dedica al transporte de pasajeros, urbano, foráneo, normal, servicio de transporte de pasajeros. Miren, aquí le puse el mismo municipio, misma ciudad, para saber si lleva o no lleva IVA, al turismo y transporte de materiales. La importancia que en el CFDI venga el concepto, ¿verdad? La 4.0 hoy en día. Esto sirve muchísimo. ¿Para qué? Para que la autoridad no te vaya a detectar diferencias. Ten cuidado en el concepto. Hay que ser preciso, hay que describir el servicio. Si no le pongas servicio de transporte, para mí es 16. Ah, era de pasajeros, Victorio. Ah, era la misma ciudad. Ah, era público. O sea, yo considero que hay que tener cuidado. O sea, al final, si es privado, grabado. No hay de otra. Aquí no hay de otra, ¿verdad? El transporte de personas. Si es público, mientras sea urbano, mira, exento. Es foráneo, ya, grabado. Es de pasajeros público, mismo municipio, exento. Es pasajeros, la misma ciudad, exento. Miren cuántos exentos. Tres actividades exentas. ¿Sí? Ahí está. Ahora, el de flete, ya quedamos, de bienes está grabado, no hay nada que hacer. Y el otro, materiales, no hay nada que hacer, grabado. Y el de turismo es privado.
No hay nada que hacer. Está grabado. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Pues determinar los IVAs, ¿verdad? Aquí lo tengo en pantalla. Miren. Únicamente lo que está grabado, tasa 16, exento, no hay IVA, y me da un impuesto de 109,344, lo que está grabado a la tasa de 16%. Miren, déjenme compartir con ustedes aquí el Excel. Ahí lo tengo en pantalla, miren. Ahí está. Entonces, vean lo interesante de este punto. Ahí lo tienen en pantalla. Tengo, aquí está, miren, me voy directo a los IVAs. El IVA causado. 109,344. ¿De qué? ¿Cómo lo determiné? De las actividades grabadas a la tasa de 16. Ahí está en pantalla, miren. Determino el valor de la actividad, 109,344. Ah, no, ya perdón, este es el IVA. La actividad sería 683,400. Por tasa 16, el IVA trasladado, 109,344, ¿verdad? No me retuvieron. Se percatan que no me retuvieron. En cuanto a la retención, muy importante. A ver, esto es importante. ¿Quién retiene? La persona moral, que paga, ya en su momento lo comenté, a persona física o moral. A persona física, miren. Voy a compartir aquí la citada ley para estos efectos. Ley del IVA. Ahí está. Miren. 1A. Están obligadas a retener el impuesto, efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Sean persona moral, tienes que ser persona moral, la física no retiene. Física no retiene. Si es persona moral la que paga, debe retener. ¿A quién? Inciso D. Reciba servicios prestados, no, inciso C. Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestado por física o moral. ¿Ya vieron? Se puede dar la retención entre morales. Ya lo había comentado anteriormente, cuando hicimos el ejemplo en Excel de la factura, cuando platicamos de las retenciones de renta y de IVA. Entonces, si es una persona moral fletera y le factura a una moral, la moral le tiene que retener. Si es una física fletera y le facturo a una moral, la moral me tiene que retener. ¿Cuánto retiene? El 4%. ¿Esto dónde lo van a encontrar? En el reglamento de IVA. Reglamento de IVA menciona en el artículo tercero, que tratándose, fracción segunda, tratándose de servicios de transporte terrestre, autotransporte terrestre de bienes, la retención será del 4%, del valor de la contraprestación pagada efectivamente, del flete, ejemplo, del transporte de bienes, de mercancía, no de personas, no de personas, tiene que ser de bienes. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley del IVA en su artículo 1A. Dice,
transporte terrestre de bienes. Ahí está en pantalla. Entonces, aclarado este punto, en el caso práctico no hay retención. O sea, es decir, a esta persona no es persona moral. A esta persona moral, ¿sí? A esta persona moral no se le retuvo. Seguramente le pagó una persona física, pero se puede presentar el caso de que haya pago de moral. Bueno, ya tengo el IVA a cargo. Finalmente, el IVA acreditable. ¿Cuánto puedo acreditar? ¿Cuánto puedo acreditar? Mire, voy a acreditar. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a determinar una proporción de acreditamiento. Ahí está en pantalla. Vamos a tomar el valor de la actividad grabada del mes, grabada, todo lo que esté grabado a tasa 16%, entre el total grabado 16 más exento. Determino una proporción de acreditamiento. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que está con grabado, lo que está con exento, erogaciones realizadas con prestación de servicios exentos, este IVA no se acredita. No acreditable. Olvídate, ahí sí no se puede. Lo que está con grabado, este IVA, erogaciones relacionadas con la prestación de servicio grabado, este IVA sí es acreditable. 15,200. Y cuando está relacionada con ambas actividades, grabado y exento, en ambas actividades el IVA va en proporción. Aquí está en pantalla, miren. 15,200 grabado, totalmente acreditable. Y el que no está identificado, apliqué proporción. Ahí está en pantalla. 7,494 por 0.7743. ¿Cuánto me dio? 5,748. Total IVA acreditable del mes, 20,948.40, que es el que tienen aquí. Ahora sí, total o cantidad a pagar, IVA por pagar, 88,396. Ese es el procedimiento para un transportista que tiene exento y grabado. Si todo está grabado, el IVA es acreditable, totalmente. Si está exento, el IVA es gasto, ¿sí? Es gasto, totalmente ese IVA. Y si está en proporción, si son actividades mixtas, exento y grabado, hacemos este procedimiento. Bueno, ese es el caso práctico que quería mostrar con ustedes. Ahí está en pantalla. Y bueno, lo que ya comenté, las retenciones de IVA, es importante establecer que se retiene el 4% como tal, ¿verdad? 4% de IVA. Y es interesante porque el tema, y en la práctica, me han cuestionado, oye, Victorio, ¿qué pasa en este caso? Esta retención de IVA que ven ustedes en pantalla es cuando a mí me retienen, ¿eh? A mí me retuvieron. O sea, si a mí me retienen, yo lo puedo acreditar, menos el IVA acreditable. La pregunta es, ¿necesito un CFDI de retención? Esa es la pregunta. ¿O basta que en el comprobante venga expresamente, en el comprobante que yo le entrego a la persona moral? Regla 27111. Miscelánea Fiscal 2023. Ve lo que dice. Una de las obligaciones en materia de IVA es que la moral debe expedir un comprobante de retención. Sin embargo, la regla establece que el comprobante que emita el prestador del servicio, ya sea físico o moral, el fletero,
o el transportista de bienes, si viene el IVA retenido en el comprobante fiscal expresamente, podrá también considerar como constancia de retención de dicho impuesto ese documento. Es decir, ya no es necesario el que yo deba solicitar esa constancia a la persona moral. No, basta con que yo emita el comprobante en donde viene expresamente la retención del 4%. ¿Recuerdan que vimos en su momento este tema en cuanto a que se puede presentar, ¿verdad? Se puede presentar en la práctica que el comprobante de repente no traiga la retención. ¿Se acuerdan que estuvimos analizando algunos ejemplos en su momento? Y es importante que lo consideren. ¿Sale? Es importante considerar ese punto. Entonces, tiene que venir en el comprobante, por ejemplo, si viene fletes, 10,000 pesos, aquí el IVA 16%, subtotal, la retención de IVA, aquí viene el CFDI, este es el CFDI, el comprobante tipo ingreso por parte del transportista. Esta persona es física, ¿sí? O puede ser persona moral. Ahí está, mira. 4%. 400 pesotes. ¿Quién paga? Esta persona es física o persona moral, transportista. Y quien paga tiene que ser persona moral. Y retiene este 4%. Retiene y entera a la Secretaría de Hacienda. Así está esta obligación por parte de la persona moral. Y esta persona moral no entrega constancia. Esta física o moral, su propio CFDI, le va a servir para poder ¿qué? Acreditar ese concepto, el acreditamiento de la retención que le hizo la persona moral. Ahí quedó. Bueno, entonces terminamos la parte del IVA y entramos a las preguntas. A ver, voy a compartir con ustedes. Ahí está la portada. Y vamos con las preguntas para terminar esta plática. Maestro, en el pago provisional mensual del transportista acumulo mis ingresos facturados más mis estímulos fiscales, perdón, en el aplicativo de declaraciones y pago. ¿En qué parte debo poner los estímulos? Como ingreso, Jesús. ¿Sí? Depende también, en este caso, si eres persona, es que tendríamos que ver el sistema, ¿no? Aquí no me dices que eres física o moral, ¿sí? Entonces, si eres física, lo pones en ingreso. Ahí lo tendrás que poner. Jesús, si eres persona moral, título 2, en ingreso adicional, porque es con base a lo facturado. Lo meterías ahí, Jesús, en ingreso adicional. Si eres coordinado, en este caso, el tema de los coordinados, también, mientras no seas título 2, todo lo tienes que meter como ingreso. O sea, al final, aquí lo que quiero llegar, Jesús, es tienes que revisar el tema, todo va a ingreso, Digo, habría que revisar en especial un aplicativo para que yo te diga, va en esto, pero todo va en ingreso. Ahí se tiene que meter, ¿sale? Porque no hay un concepto, vaya, que diga estímulo fiscal, Jesús, como tal, en las declaraciones y pago, ¿sale? Si fuera, por ejemplo, se me ocurre reciclo, ¿verdad? Lo pones en ingreso adicional, Jesús. Ingreso adicional. Y ahí lo agregas. Ahí tendrás que agregar. Y pone ahí, busca el concepto. No creo que venga uno de estímulo fiscal,
¿verdad? No creo que venga, pero tendrás que poner uno, el que más se parezca, porque, a ver, déjame ver, siendo reciclo, se me ocurre transportista, porque puedo estar en reciclo. Hablando de exclusivamente, mi estimado Jesús, hablando de un reciclo, digo, no me preguntaste de reciclo, pero para que te des una idea, a ver, me voy aquí, bueno, dejo de compartir y entro al aplicativo y ahorita lo comparto. Entro al aplicativo para que, un ejemplo, ¿no? Para que te des una idea.